divide en un muestreo estratificado en grupos que estadísticamente toman el nombre de estratos, y cada grupo, si se puede decir así, de acuerdo a la variable objetivo, fue dividido, ya que de acuerdo a esa variable, en ese grupo es homogéneo, ¿no? Si es que alguno no fuera homogéneo con ese grupo, pues debería pertenecer a otro estrato, ¿no? Entonces existirán tantos estratos como se pueda identificar grupos que definan cierto comportamiento bien discriminado de una variable de interés. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a empezar ya. Vamos a analizar en la pizarra. Y denme un segundito. Listo, chicos. Entonces vamos a abordar el muestreo estratificado. Denme un segundo, me acomodo bien. Ya, muestreo estratificado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el muestreo estratificado, la población, ¿sí? La población se divide en grupos, ¿no? Estos grupos son los estratos, ¿no? Y estos estratos son homogéneos, ¿sí? Son homogéneos de manera independiente, ¿sí? De acuerdo a la variable de estudio, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Si yo analizo un estrato, sus individuos, la parte de individuos muestrales, los individuos que forman parte de ese estrato, de acuerdo a mi variable de estudio, tienen una homogeneidad. Pero les hago la consulta, chicos. Si yo tengo una población, ¿sí? Tengo una población que tiene n individuos, ¿ya? Y digamos que se revisa estos individuos y se tiene un estrato por aquí,
se tiene un estrato por acá y se tiene un estrato por acá, ¿ya? Entonces, digamos que este es del estrato 1, este es del estrato 2, el 3 y el estrato 4. Entonces, cada estrato, de manera independiente, es decir, analizándolo por separado, tiene homogeneidad de acuerdo a la variable de estudio, ¿sí? Entonces, digamos que estamos estudiando la variable B, ¿sí? ¿No es cierto? Nosotros estamos con nuestro set de datos ya para que tengamos en nuestra cabeza la idea, ¿no? Estamos analizando la variable B de toda esta población, ¿sí? Y se identificaron 4 estratos. Entonces, ¿por qué? Porque la variable B, ¿sí? La variable B por su distribución, digamos que existen por aquí, ¿no es cierto? Montones de datos, luego existen por acá, luego existen por acá, luego existen por acá, ¿ya? Entonces, más o menos así es la idea para que ustedes se puedan ubicar, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo se comporta la variable, ¿sí? La variable, ¿sí? Veo que esta variable como que se está agrupando o como está mostrando cierto comportamiento, ¿sí? En algunas secciones. Entonces, se decide dividir a toda la población en estratos, ¿sí? Entonces, tengo el estrato, en este caso, para este ejemplo, por ejemplo, este será el 1, el que tiene más datos. Luego podrá ser este, por ejemplo, el estrato 2, el estrato 3 y el estrato 4, ¿ya? Para el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este set de datos es homogéneo, considerando la variable de estudio, es homogéneo entre sí, ¿no? Se están comportando de la misma manera, no existe mayor separabilidad de los datos. Si no existe mayor separabilidad de los datos, quiere decir que estarían siendo lo mayor homogéneos posible. Entonces, por ejemplo, la desviación estándar será muy chiquita, ¿sí? Y si yo analizo, por ejemplo, la distribución solamente de este set, estará así, ¿no? ¿Sí? O prácticamente incluso sería así, ¿no? Así, por separado. Pero si analizo todo, ¿sí? Habrá mayor variabilidad en la distribución, ¿ya? Entonces, así se lo puede interpretar. Ahora, la pregunta, por sí solo es homogéneo y a nivel de población podrá también ser solo homogéneo o también podría, bueno, a nivel de población, si ya dividí en estratos es porque a nivel de población no es homogéneo, ¿no? Por teoría. Pero digamos, entonces, chicos, la pregunta, ¿a nivel de estrato es homogéneo? ¿A nivel de población, homogéneo o heterogéneo? Chicos, ¿qué opinan? Heterogéneo. Exactamente, es heterogéneo. Y por eso es que a veces en el muestreo, cuando estamos definiendo qué tipo de muestreo elegir, entonces a veces se hace una visión global de cómo se comportaría la variable. Entonces, se decide realizar un muestreo estratificado, ¿sí? Entonces, de esa manera, cada estrato es analizado de manera independiente y cada estrato se garantiza su homogeneidad, ¿sí? Entonces, si yo aquí parte de este estrato tomo un dato de por acá, ¿sí? No corresponde y ese dato va a ser un anómalo. Ese dato no debería estar ahí. Entonces, eso me garantiza, si yo divido en estratos, que todos tengan la mayor homogeneidad posible. Esto va a minimizar los errores y obviamente al minimizar errores tenemos medidas de dispersión
no tan dispersas, ¿no? Sino más cercanas a la mediana, ¿sí? A la media. Ya, eso, chicos. Entonces, de acuerdo al muestreo estratificado, bueno, aquí vamos a hablar de un muestreo aleatorio estratificado. Podemos hacerlo de algunas maneras, ¿no? Vamos a ver la primera. Bueno, primero vamos a definir las maneras. ¿Copiaron esto? Les voy a dar un tiempito para que copien y así seguimos con la siguiente parte de la explicación. ¿Les parece? ¿O ya está copiado? Un momento, Inge. Ya. Sí, un ratito. Ya. Ya. Entonces, lo que les había dicho antes, ¿no? Aumentemos si se considera todos los estratos, que será heterogénea, ¿no? Ya. Si se analiza de manera independiente el estrato, es homogéneo y si se analiza de manera conjunta a todos los estratos, es heterogéneo. ¿Ya? Entonces, acá el estrato 1 tendrá una población N1, el estrato 2 tendrá una población N2, el estrato 3 una población N3 y el estrato 4 una población N4. Díganme, si yo sumo N1 más N2 más N3 y más N4, ¿qué tendré que obtener? ¿Quién me dice? La población total. Exactamente.
N1 más N2 más, para que nunca se olviden, vamos a hacer así. N del estrato 1, N del estrato 2, N del estrato 3 y N del estrato 4. Si sumo N del estrato 1 más N del estrato 2 más N del estrato 3 más N del estrato 4 más N del estrato, vamos a ponerle así, para que la regla se cumpla, más N del estrato K, le vamos a poner una variable K, va a ser igual a la población, ¿sí? En el caso de que haya más de 4 estratos, ¿no? Siempre la suma de todos los estratos va a ser la suma de las poblaciones de todos los estratos, va a ser la población total, ¿sí? Ya. Ahora, ¿qué es lo que garantizamos o cuáles son las ventajas de tener un muestreo estratificado? Como ya lo dijimos antes, una, que se tiene homogeneidad a nivel de estratos. Dos, que podemos minimizar los errores, al tener homogeneidad. Una muy buena es que podemos tener o garantizar representatividad de un grupo, ¿sí? Porque yo estoy definiendo, ¿sí? Que aunque existe un grupo pequeño que tiene información, ¿sí? Yo voy a garantizar que existan muestreos en este estrato, ¿sí? Porque digamos que en otro tipo de muestreos podría haber caído muestras por acá, ¿sí? Pero al no estar estratificado podía haberse quedado este set por fuera. Entonces, en un muestreo estratificado, estoy garantizando que cada uno de los estratos tenga muestras, ¿sí? ¿Se entiende? Ya. Entonces, esto me ayuda a mí a disminuir el error. Entonces, pongámosle aquí como... Inge, con otras personas. ¿Perdón? Inge, ¿podría repetir lo que dijo anteriormente, por favor? Sí. Anteriormente de que de esto de la suma de las poblaciones. Ajá. Ya, entonces les digo, chicos, si tenemos una población de n individuos, ¿sí? N individuos sujetos a ser muestrados bueno, n individuos, y yo divido esta población en estratos, en este ejemplo está dividida en 4 estratos. Cuando se divide y se hace estratos es porque cada estrato comparte una característica en común, de acuerdo a la variable de estudio, ¿no? El valor que adopta esta variable de estudio tiene o se maneja de un mismo modo. Por eso les ponía este ejemplo acá, que todos estos datos están como concentrados en un mismo punto. Luego se define, luego de eso ya hay separabilidad, ¿sí? Ya hay separabilidad, ¿sí? Y por eso se puede decir que acá hay otro estrato, acá hay otro estrato y acá hay otro estrato, ¿sí? Entonces, se divide la población en esos estratos, ¿sí? Entonces, como la población únicamente está dividida, todavía no estoy haciendo muestreo, solamente está dividida por estratos, puedo decir que esta población, ¿sí? Como ya dividí en estratos, tiene la población del estrato 1, la población del estrato 2, la población del estrato 3 y la población del estrato 4, ¿sí? Si yo sumo a todas estas poblaciones, será mi población N. En este caso, yo he dicho que se suma hasta la población, para este ejemplo sería hasta la población 4, ¿no es cierto? Pero he puesto como expresión hasta la población N del estrato K, ¿sí? Que sería el caso en el que tenga mayor cantidad de estratos, ¿no? Hasta la población con el estrato que exista, ¿sí? Siempre se sumará todas las poblaciones de los estratos
y al final voy a tener mi población total. ¿Sí? ¿Por qué es ventajoso usar este muestreo estratificado? Porque si yo estoy dividiendo por estratos y luego quiero sacar muestras de esos estratos, yo estoy garantizando que utilice o que saque muestras de todos los estratos, sin dejar uno por fuera. ¿Sí? Entonces, independientemente de cuántos individuos muestre en cada estrato, voy a poder muestrear a todos los estratos. ¿Sí? Entonces, se garantiza representatividad. Lo que yo les decía es que en algún otro tipo de muestreo, por ejemplo, en el aleatorio simple, sí, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, pero como es algo randómico, nosotros no sabemos, ¿sí?, si de manera aleatoria todos habrían caído en el estrato 1, 2 y 3 y por mala suerte tal vez el estrato 4 no entró y no se muestró. Entonces, ahí podría introducirse un error. Entonces, al garantizar representatividad, también disminuimos el error, ¿no? ¿Sí? Entonces, este muestreo estratificado, como ven, me ayuda a analizar las poblaciones, pero también me ayuda a analizar subpoblaciones, es decir, estos estratos que se pueden ir definiendo. Por ejemplo, yo voy a analizar la población del Ecuador o voy a analizar la población de Quito, de Riobamba, de Cuenca y de otra ciudad, ¿no? De La Tacunga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, más o menos, así sería la idea, ¿sí? Preguntas, chicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Verá. Entonces, ¿qué sucede si no es posible identificar esta separabilidad aquí? ¿Sí? Si yo no puedo diferenciar que existen grupos, ¿sí? Si no todo se encuentra como mezclado, se podría decir, o existe un rango sin mayor separabilidad. Entonces, en ese caso, no es tan factible dividir porque no sé dónde dividir, ¿sí? O no, simplemente no tendría el mismo resultado o el mismo aporte de hacerlo en el caso de que sí exista esa separabilidad, ¿sí? Ya. ¿Copiaron, chicos? ¿Sí? ¿Me dicen? Sí, profe. Ya, entonces, ¿cuándo hacerlo? Ya, como yo les he dicho, ¿qué es lo que pasa si no puedo diferenciar? Entonces, ¿cuándo hacerlo? A ver, se lea casi. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si la variable de estudio,
tiene comportamiento diferente o un valor diferente, ¿sí? Presenta un comportamiento diferente. Es decir, un valor diferente, ¿no? Cuando se tengan clases, ¿no? Ya predefinidas de acuerdo al objeto del estudio, ¿no? Clases según el fin del estudio, como en el ejemplo que yo les di. Ya no quiero un análisis a nivel de Ecuador, sino a nivel de las provincias o de las ciudades, ¿sí? Cuando ya se defina hacerlo de esa manera, esto vendría a ser cuando se tienen subgrupos de estudio. ¿Sí? Entonces, esto me ayuda a mí con el muestreo estratificado, puedo disminuir las varianzas, es decir, también disminuir la desviación estándar, la varianza o que también se conoce como desviación estándar al cuadrado, o disminuir la desviación estándar, ¿sí? Que yo les había dicho, por ejemplo, en una gráfica, nosotros tenemos la distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces, esto es la desviación estándar. ¿Qué tan separados están los datos de medio? ¿Sí? Entonces, al tener yo homogeneidad, voy a disminuir esto. Es decir, voy a disminuir medidas de dispersión, voy a disminuir errores. ¿Sí? Disminuir errores. Listo. Voy a poner aquí una nota. ¿Ya? ¿Se lee, chicos? ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí. Ya. Ya. Entonces, cuando terminen de copiar, levanten la mano, chicos, para borrar y seguir ya con la parte procedimental. ¿Sí? ¿Se podría repetir lo último, por favor? Se me fue el internet en lo último. Ya, les decía que cuando usamos un muestreo estratificado, un muestreo aleatorio estratificado, ¿cuándo? Cuando la variable de estudio presenta un comportamiento diferente. Es decir, por ejemplo, acá en el ejemplo en el que tengo dividida la población en estratos, ¿sí? Se observa un comportamiento totalmente diferente, de manera que se lo puede agrupar, ¿no? No así otros que se puede definir como, por ejemplo, acá en este lugar, la variable de interés tiene valores entre 5 y 10. Y este estrato tiene entre 1 y 2, ¿sí? Hay mucha separabilidad, entonces a estos les pongo en otro estrato, ¿sí? O si no, estoy analizando poblaciones por edades, entonces voy a analizar a las personas que tienen entre 50 y 70 años, y acá tengo a los que tienen entre 20 y 30, y acá tengo a los que tienen 5 y 10, y acá tengo a los infantes, por ejemplo. Entonces, estoy analizando de una manera diferente, ¿sí? Entonces, cuando
cuando la variable de estudio presenta un comportamiento diferente de tal manera que se puede asignar a un estrato y no a otro, ¿no? Luego, también cuando, de acuerdo a nuestro estudio, se tienen clases o se tienen subgrupos de estudio. Como decía, ya no vamos a analizar a nivel de país, sino analizamos ahora a nivel de provincia, por ejemplo, o luego a nivel de parroquias, ¿sí? Eso. Entonces, como nota, les había dicho que con el muestreo estratificado, ¿sí? Al tener homogeneidad por parte de cada uno de los estratos, nosotros estamos bajando la desviación, la varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, es decir, bajamos el valor de la varianza, ¿sí? Es decir, bajamos el valor también de la varianza. ¿Y qué es la varianza? La varianza es que tanto los datos están separados de la media, ¿sí? Entonces, mientras los datos todos estén más cerca a la media, quiere decir que esto es homogéneo, que no hay dispersión, ¿sí? Y eso va a ayudarme a bajar el nivel de los errores, ¿sí? Ya, entonces me dicen chicos cuando terminen de copiar para pasar a la parte de procedimiento. Mientras terminan de copiar, chicos, Cristel, ¿está por ahí? ¿Sí me escucha, Cristel? Sí, Inge. Sí, verá, ya la materia de estadística ya el día de hoy se legalizó su instrumento pedagógico, entonces ya está habilitada para el seguimiento de clase a clase. Entonces, yo ya le había asignado para que pueda aprobar las clases que se han brindado. Está hasta la clase de hoy, ¿sí? Entonces, para que la pueda Ya, validar. Inge, ya le voy a hacer. Ya, tranquila, ya luego lo puede hacer, luego de las clases, no importa. Entonces, le quería avisar que ya está y para que lo pueda realizar en cuanto pueda. Entonces, bueno, cuando esté SIC, le avisaré también y eso sería todo. Ya, Inge.
Listo, chicos. Entonces, vamos con el cálculo de la muestra, ¿sí? Ya. Cálculo de N, ¿sí? Para el muestreo aleatorio estratificado. Vamos a... La primera sería en donde se tiene se tiene fijación, ¿no? N con fijación. Con fijación igual para todos los estratos, ¿no? Primero, con el cálculo de N, con una fijación igual para todos los estratos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un estrato 1, tengo un estrato 2, tengo un estrato 3, o tengo un estrato K, ¿sí? La muestra del estrato 1, ¿sí? No digo la población, digo la muestra del estrato 1 va a ser igual a la muestra del estrato 2 y va a ser igual a la muestra del estrato 3 y esto será igual a la muestra del estrato K, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todas las muestras, ¿sí? Van a tener la misma fijación. ¿Ya? Entonces, luego tenemos que, bueno, vayamos por partes, ¿no? Acá, pongámosle acá. Ahora, en cuanto a poblaciones, la población del estrato 1 más la población del estrato 2 más la población del estrato 3 más la población del estrato K va a ser igual a la población, ¿sí? Lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Entonces,
nosotros tenemos un valor, un n, ¿sí? Un n, una muestra de la población, ¿sí? N sería la muestra de la población, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se desea hacer? Se desea que los individuos que forman parte de la muestra de la población, ¿sí? Sumados, me den, sumados de acuerdo a cada estrato, me den la muestra de la población. O lo que es decir, n será igual a la sumatoria de la muestra del estrato 1 más, desde que, a ver, pongámosle de que i es igual a 1 hasta acá, sería más n de la población del estrato 2 más, bueno, sería más n del estrato 3 más n del estrato K, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cada estrato tiene su muestra representativa. Y cuando sumo, ¿sí?, a todas las muestras de cada estrato, voy a tener la muestra que es la muestra de la población, ¿sí? Por eso se garantiza representatividad, porque cada estrato se hace presente con una muestra, ¿sí? Ya. Entonces, ya, acá sería la fijación. Está denotado con la misma muestra. Pongámosle la F, ¿sí? Pongámosle aquí la F de fijación, ¿sí? La fijación, ¿sí?, la fijación de la muestra del estrato 1 va a ser la fijación de la muestra del estrato 2 y este va a ser igual a la fijación del estrato 3 y será igual a la fijación del estrato K. Entonces, ¿qué es esta fijación? Es el porcentaje por el cual voy a multiplicar para obtener exactamente el valor de la muestra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Hasta ahí ya copiaron, chicos? ¿O quieren 2 minutitos? Sí, un ratito, Inge. Ya. Inge, ¿me escucha? Dígame. Buenas noches, Inge. Disculpe la molestia, es que quería pedirle un permiso para salir más tarde de la clase de hoy. Para salir más tarde, no entiendo. Sí, quisiera retirarme a las 7:30. Puede ser posible. Lo que pasa es que compré un boleto y para irme a Riobamba, pero está justo a las 8 en punto. Ya, Y, y necesitaba ver si me daba permiso para poder llegar al terminal y coger el bus. ya no se preocupen. Está bien. Ya, Inge. Muchas gracias. Ya. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una tablita para irnos hallando esto. Voy a hacerles una tablita, sigan copiando y luego les explico, ¿sí? No sé si se avanza a ver hasta allá. Ahí creo que está.
Ya está, chicos. Entonces, verán. ¿Cómo se encuentra esta fijación de las muestras? ¿Sí? Entonces, lo que se hace es dividir n, ¿sí? Dividido para el número de estratos. N dividido para el número de estratos. Entonces, ahí se tiene una fijación de la muestra. Es decir, como les había dicho, todas las muestras tienen la misma representatividad, es decir, el mismo número de individuos, ¿ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ponerle como nombre aquí a un estrato 1, un estrato 2, un estrato 3, y bueno, eso se va a cumplir, ¿no? Para el resto. Entonces, le vamos a poner, ¿sí? Que la población de ese estrato, del estrato 1, sea 150, del estrato 2 sea 250, del estrato 3 sea 70, ¿sí? 70. Lo estoy poniendo para asemejarnos un poquito a los datos que estamos trabajando en el lado Walker. Sí, entonces, esta sumatoria me tendrá que dar n, ¿no es cierto? N. ¿Cuánto es? Es 470 los datos. Estoy poniendo así como para irnos haciendo a la idea de cómo se van dando las cosas, ya que ustedes han manejado bastante ese set de datos. Ya. Entonces, ahora nos dice con cuántos individuos voy a representar a cada estrato de acuerdo a la muestra. Entonces, la expresión nos indica que para eso, de acuerdo a este procedimiento con una fijación estándar para todos los estratos, tengo que dividir el n para el número de estratos. ¿Cuál es el número de estratos aquí para este ejemplo? Para este ejemplo, me dice, ¿cuántos estratos tengo? 3 estratos. Entonces, para el ejemplo, yo tengo el número de estratos es igual a 3, ¿no? Ya. Ahora, vamos a considerar una muestra, ¿sí? Que la hemos calculado por poblaciones finitas o poblaciones infinitas, que yo quiero que esta población tenga un n de 50, ¿sí? Quiero encontrar, al final quiero tener 50 valores para muestrear, ¿sí? Vamos a asumir que ya hemos hecho un cálculo del tamaño de la muestra, ya sea con una población finita o infinita, y tenemos una muestra de 50. Entonces, vamos a ver cuál es el número de individuos que van a tener estas muestras de cada uno de los estratos. Entonces, será igual a 50 dividido para el número de estratos, que es 3. ¿A cuánto equivale, chicos? ¿A cuánto equivale, chicos? 16.66. 16.66, ¿no? Ya, entonces esto será 17, ¿no? Entonces, ¿cuántos individuos deberé muestrear en el estrato 1? 17. En el estrato 2, 17. En el estrato 3, 17. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. En este caso, la suma, ¿cuánto me debe dar? Me debe dar la suma
de todos los estratos tiene que ser n. ¿Cuánto es n? Para el ejemplo, 50. 50. Sumemos, ¿me da n? ¿Sí o no? No. No. Entonces, en este caso, debería escoger a uno y retirarlo, ¿no? Porque no puedo particionar. Entonces, digamos que elijo este, ¿sí? Porque este tiene muchos datos, muchos individuos, y le retiro y sería 16. Entonces, ahí sí, ya cumplo y tengo un n de 50, ¿no? Tengo un n de 50 y ahí estaríamos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que ustedes miran que no podría, o sea, cuándo sería un problema? ¿Cuándo habría alguna complicación o ese tipo de cosas? ¿Qué opinan ustedes? Con este ejemplo, ¿ustedes creen que ha sido adecuado usar el muestreo estratificado haciendo una fijación de igual tamaño de muestra para todos los estratos? ¿Ustedes piensan que está bien? ¿Qué opinan? No, Inge. Sí, no. ¿Por qué? Dígame. Porque, o sea, tuvimos que poner en el tamaño de muestra, teníamos que poner en todito 17 y en un valor pusimos 16, por lo que tuvimos que bajar ese valor. Ya, ya. Bueno, sí, no, pero no es la razón principal. Veámosle bien a la tabla. Porque se pierde información. En el estrato 2 están 250 personas, solo se cogen 16. Entonces se pierde gran cantidad de información. Sí, sí, por ahí va la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si yo aquí tuviera 150 y acá también 150? ¿Qué opinan? ¿Ahí estaría mejor? ¿Qué opinan? Sí estaría mejor porque se pierde menos información, pero igualmente sigue faltando demasiado. Ya. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo tenía estos datos, ¿sí? En un estrato tengo 150 individuos posibles para yo muestrear, en el estrato 2 tengo a 250 y en el estrato 3 tengo a 70. Aunque ninguno de ellos tiene la misma cantidad de individuos, uno sobresale con más individuos que otros, cuando yo los muestreo igual, casi igual para todos. No nos fijemos en esta única persona, un único individuo muestral que no consideré, sino más bien, como dice el compañero, en la información que se puede perder al no tener una proporción de acuerdo a la cantidad de individuos muestrales, ¿sí? Porque aquí no me importa cuántos tenga yo en el set o en el estrato, sino que a todos les muestro de la misma manera, ¿sí? Entonces, se pensaría que podría introducirse error por perder posible información que puede darse en el caso de tener mayor número de individuos, ¿sí? Eso, pero ahora, ¿qué sucede, chicos? Eso se contrarresta un poco al yo tener homogeneidad en cada estrato, ¿sí? Recuerden que cada estrato es homogéneo con sí mismo. Entonces, si yo tengo aquí 150, aquí tengo 250 y aquí tengo 70, pues de estos 70, con respecto a su propio estrato, son lo más cercanos posibles, ¿sí? Entonces, esto sí se contrarresta un poco al tener yo estratificado y al
considerar que existe la mayor homogeneidad posible dentro de cada estrato. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es deduciendo un poco qué es lo que está pasando, ¿no? Los pros y los contras. Entonces, sí se minimiza un poco, pero ¿cómo se puede esto mejorar? Se lo puede mejorar con otra técnica de encontrar el tamaño muestral para cada estrato, ¿sí? Bueno, para no confundirles con esta F, si quieren la dejamos así, como está aquí el N de todos los estratos, desde I hasta acá. Y lo podemos dejar así porque después dicen, se me van a confundir con las frecuencias relativas. Entonces no quiero que se confundan con eso. Entonces, todos van a tener la misma fijación y todos van a tener la misma cantidad de muestras. En este caso, ¿qué es lo que sucede cuando no se cumple la condición? Tenemos que variar, ¿sí? Un poco. Ya. Díganme preguntas y si no, también copiemos, si no, para pasar al siguiente método de cálculo. Yo Bien, no entiendo. Tenemos un dato, ya es 17. Ponemos 17, 17, 17, ¿verdad? sí. Y ¿cómo sé cuál número debe bajar y cómo lo voy a bajar? Ahí Ya. me... Podía también hacerlo, podía hacer esto también. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que yo, a criterio mío, decidí generar este debate para ver qué es lo que sucede, ¿sí? Entonces, ¿usted opina, qué opina si yo le bajaba aquí? Entonces, ahí como que nos acercábamos más a lo que decía el compañero, pierdo menos de información, ¿sí? Porque yo antes le bajé al que debería tener mayor representatividad porque tiene mayor cantidad de individuos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que dice? En este caso, estamos hablando de un individuo y cuando sucede esto, no queremos pasarnos de la muestra, se puede bajar acá. Y otra hubiera sido que nos quedemos aquí con 51. Pero entonces, no. Bueno, lo que se dice es que lo podemos bajar. Perdón. Ya lo entendí. Gracias. Ya. Alcen la mano, chicos, cuando terminen, ¿sí?
Ya, chicos, entonces vamos ahora a ver qué sucede si ahora consideramos la proporción, ¿sí? Entonces, vamos a calcular n, ¿sí? Basado en las proporciones que se tienen en cada estrato de acuerdo a la cantidad de individuos, ¿sí? Entonces, n en base a la proporción de individuos muestrales por estrato. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Entonces, se tiene una proporción, ¿sí? Del estrato, ¿sí? En donde se divide la población del estrato con respecto a la población del total, ¿sí? Entonces, esto me va a dar a mí la proporción que ocupa cada estrato de acuerdo a la cantidad de individuos que tiene, ¿sí? Eso y el n de cada estrato, ¿sí? Será igual a n de la población, pero no de la, al n muestral de la población total, ¿sí? Multiplicada, paréntesis pongamos, multiplicada por la proporción del estrato que estemos analizando, ¿sí? Entonces, vamos a hacer algo similar. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer nuestra tablita. ¿Sí? Vamos a poner el ID del estrato. Le vamos a poner nuestro N del estrato, población del estrato. Le vamos a poner la proporción del estrato. Le vamos a poner la población del estrato porcentual. Y le vamos a poner nuestro N del estrato que estemos analizando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, mi ID del estrato será el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3. Y vamos a hacerle igual que el anterior, le vamos a hacer de 150, de 250 y de 70. ¿Sí? ¿Ya? Igual vamos a decirle como dato para el ejercicio que el N poblacional es de 470 y
la muestra poblacional es de 50. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir calculando para cada uno la proporción, ¿sí? Por ejemplo, para el primer estrato, ¿qué proporción de la población ocupa ese estrato si tiene 150 individuos poblacionales? Entonces, vamos a dividir 150 para la población que es 50, ¿no? Perdón, 470. ¿Sí? Voy a ponerle acá. 150 dividido para 470. ¿Sí? ¿Y cuánto me da, chicos? Si alguien me ayuda con eso. 0.32. 32. 0,32. ¿Ya? Ahora, igual, acá será 150 para 470. ¿Cuánto da, chicos? 0,53. 0,53. Y 70 para 470. 0,15. 0.15. Entonces, bueno, la proporción porcentual es de, únicamente se multiplica por 100, ¿sí? Esto es PEI por 100, que sería 32, 53 y 15, ¿sí? Este es meramente informativo, ¿sí? Es porque cuando hablamos de proporciones, por lo general se expresan en porcentaje, pero el que estamos o el que iremos a usar es este, ¿no? Entonces, ahora sí podemos calcular el valor de la muestra para cada estrato basada en la proporción de su estrato. Entonces, para eso, sí, tendremos que aplicar esta fórmula en esta columna. Entonces, será N, sí, N, que siempre va a ser 50 por la proporción 0,32. ¿Cuánto es? 16. Ya. Acá, 50 por 0.53. ¿Cuánto es? 27. 5. 27. Y acá 50 por 0.15. 7,5. 8 ¿Perdón? sería. 8. 8. 8. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cómo nos va en la sumatoria, ¿sí? Acá, bueno, acá debería salirme, ¿sí? N, ¿sí? Acá es 470, bueno, eso no importa porque ya está bien dividido, está estratificado. Acá deberá darme 1 y acá deberá darme 100, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí me da 1? Sí. Sí, profe. Y acá, si me dio 1, me deberá dar 100. ¿Sí? Y acá, 51. listo. Entonces, si acá me da 51, es que a 1 no le debí redondear. ¿Sí? En decimales, díganme cómo quedamos aquí. Primero es 16, Segundo queda 6.5. 16 puntos. No, 20. El ¿Perdón? segundo es 26.5. Ya. El segundo es 26.5. Y el último es 7,5. 7.5. Ya. Entonces, ahí tenemos que mirar a cuál asignar, ¿no? En cambio, por proporción, este
sí debería quedarse en 27 y este le dejaríamos en 7, ¿sí? Porque es el que menos representatividad tiene. ¿Sí? Inge, y si lo dejamos en decimales a los dos, nos daría 50. A los dos. Pero es que no podemos muestrear un individuo y medio, ¿sí? Pero entonces siempre tenemos que saber hacer quitar a uno y poner a otro, si das decimales. Cuando suceda esto, sí, a menos que por decisión del estudio, digan, no, prefiero pasarme con uno. Pero cuando estén presentando sus datos y digan, muestreamos a 51, bueno, como que más estandarizado, muestramos 50, ¿sí? Pero bueno, esto muchas veces lo elige el observador, ¿sí? Entonces, se hace esto, pero como les digo, muchas personas que están investigando, ¿qué es lo que hacen? Cambian y dicen, bueno, muestreo uno más y ya está, ¿sí? Sí, chicos. Pero no podemos mostrar a medias. Esto es fijo, es un entero, es un punto de observación. ¿Sí? Y siempre es mejor, si lo tomamos de esa manera, como yo siempre he dicho estadísticamente, siempre es mejor muestrear a no muestrear, a mi parecer. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes. ¿Ya? Entonces, nos quedaríamos con 16, 17 y 7, ¿no? 16, 27 y 7. Y si el ejercicio nos dice, tienen que ser 50, pues tienen que ser 50, ¿ya? Si nosotros tenemos libertad de criterio en un muestreo, pues decidirán que es 51, ¿sí? ¿Sí, chicos? Sí, Inge. Ya. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hora es? Bueno, ya copiaron, les doy un tiempito para que copien. Sí. Ya. Sí, pero por favor, yo un descanso. Ok, chicos. Para descansar, cuando acaben de copiar, les voy a enseñar un Excel que estuvo muy simpático para que miremos estos cálculos. Veamos si nos sale igual. Por cierto, chicos, por ejemplo, esto del que le sumemos y le quitemos, por el ejemplo, ya nos pasa, usamos los mismos datos en el ejemplo anterior, pero
si nosotros calculamos previamente un tamaño de la muestra, ¿no? Tal vez nos saldría 51. No se olviden que el n que se ha dado es un n para realizar este ejemplo, ¿no? Entonces, si yo ya había calculado previamente un n de acuerdo a mi población, entonces tal vez esto ni siquiera lo hubiéramos realizado, ¿sí? Tal vez me salía 51, ¿sí? Pero este ejemplo nos permite a nosotros identificar cuáles son los escenarios en los que nos podemos enfrentar, a los que nos podemos enfrentar, ¿sí? En la realidad. ¿Sí? Eso, chicos.
Ya, chicos, entonces ya puedo borrar, ¿no? Sí. Bueno, de hecho ya la pizarra en este momento no vamos a utilizarla porque vamos a por el computador, ¿no? Verán. Entonces, permítanme un segundo, voy a ubicar un archivo que les quiero mostrar y ya les comparto. Ya, entonces lo que les estoy mostrando en este momento es un Excel, y en donde vamos a poder ir viendo cómo cambian los tamaños de las muestras de acuerdo a los niveles de confianza y eso, ¿no? Entonces vamos a hacer para el ejercicio, acá está la parte estratificada, pero vamos a ver, vamos a ir probando también para ir mirando, ¿no? Entonces, digamos, tenemos el tamaño de la población que habíamos dicho, estábamos analizando en 470. Y ven, como aquí yo doy que no admito error prácticamente, entonces el tamaño óptimo de la muestra vendrá a ser los mismos 470. Ahora, si yo le digo que vamos a... Sí, entonces ahí está, de acuerdo al nivel de confianza, el valor de la muestra, ¿sí? Entonces, en este caso también el cálculo para muestras infinitas y para muestras finitas. Solo para términos del ejercicio, el error cuando estamos haciendo muestras infinitas en esos intervalos de confianza, y en el caso de aplicarlo como muestras finitas, ¿sí? Si queremos una... Entonces tendremos, mientras menor sea el nivel de confianza, tenemos ese error, ¿no? El error máximo que se tiene de acuerdo a ese nivel de confianza, ¿sí? Ya, entonces, bueno, lo que les quería enseñar es la parte del estratificado, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo aquí. Eh, habíamos dicho que tenemos una población de 470 y que si nosotros fijamos la muestra, hacemos una fijación para el número de muestras, se tendrá que considerar el 0.63, ¿sí? Si eso se multiplica por los 50 que habíamos dicho, bueno, ahí me saldrá. Ya, entonces ahora tenemos el tamaño de la muestra que se desea obtener, queremos hacer 50 y cuántos estratos vamos a hacer, ¿sí? Entonces se obtiene aquí nos falta poner el número de individuos por estrato. ¿Quién me ayuda? Era 150, ¿verdad? El otro era 250 y el otro era
Entonces, miren, como ven, los resultados nos dieron iguales, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, chicos, eso quería enseñarles. Esta es una aplicación que se generó en una universidad de Europa. Y esto les quería enseñar para que vean que nos salió lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, como última parte de la clase del día de hoy, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos al aula. Ustedes pueden irse al aula y van a ver. Primero me ubico antes de explicarles. Déjenme mirar en dónde estoy. Entrar al aula otra vez. Ya, chicos, entonces, en la unidad 2, que estamos ya ahora por los métodos de muestreo, vamos a irnos, tenemos que hacer una, este ya lo habíamos hecho, sino que se había quedado en la primera parte, esto no es tarea, esto es lo que ya hicieron la clase anterior, o hace 2 clases me parece. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer esta lectura de investigación formativa, es decir, vamos a abrirla, la vamos a revisar, la vamos a mirar, y lo que van a hacer es a entrar a este foro, ¿sí? Van a entrar al foro y van a crear una entrada, ¿sí? Van a añadir un nuevo tema debate, es decir, van a crear una nueva entrada, ¿sí? En la que ustedes pongan una conclusión de lo que leen en la lectura, que es únicamente usar el muestreo estratificado para un fin en la ciudad de Quito, en la parte metropolitana. Entonces van a poner una conclusión, una pequeña, una línea, un par de líneas de lo que ustedes miraron o observaron en ese estudio. Y luego eso cada uno hace una entrada, ¿sí? Es decir, cada uno por separado genera un nuevo tema y va a poner ahí de 1 o 2 líneas sobre lo que leyeron en esa lectura, ¿sí? De investigación formativa. Y luego de generar ustedes su tema de debate con su, bueno, ahí va a salir su nombre, van a participar sobre la entrada o el tema que haya creado otro compañero, ¿sí? Es lo único que tienen que hacer. Van a leer, van a crear un nuevo debate, van a poner ahí una conclusión, algo o lo que observaron o del uso del muestreo estratificado en este estudio, ¿sí? En este caso de estudio. Entonces, hacen eso, luego ven el de algún compañero que ya lo haya subido y van a sí mismo a generar una respuesta en cuanto al tema que puso el compañero, ¿sí? Ya, eso es todo, ¿sí? No es que tienen que subir ningún archivo ni nada, eso es todo. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, eso sería y esto está abierto, ¿sí? Esto lo van a hacer y yo luego iré mirando si todos efectivamente han realizado esto, ¿sí? Eso, chicos. ¿Y hasta cuándo podemos hacer ese foro? Creo que no les puse tiempo. Creo que no les puse tiempo, pero como les he dicho todo, hasta el día... Y es mejor déjenme revisar. No estoy segura. Es que lo que pasa es que una compañera dijo que ya se tenía que ir y no debería hacerlo ni hasta hoy. Hasta el fin de semana, por. Sí, hagámosle hasta el sábado, ¿ya? Ya, Dije, ¿pero qué? ¿Sábado a medianoche? Nada después del sábado se considerará porque ya la próxima semana serán parciales y tengo que pasar notas, ¿sí? Tengo que calificar. Ya, Inge, gracias. Inge, una cosa más. Sí.
No es acerca de esta materia, es de la que nos da la de SIG, que se le olvidó cambiar la fecha para subirlo de las diapositivas del día de hoy, porque aún no sale para subir. Es que la actividad estaba para 1 hora o 30 minutos más tarde, porque todos ya concluyeron. Eso yo les fui muy clara en ese instante, porque 4 de los grupos pudieron exponer y otros 4 no, pero el tiempo debía ser el mismo para todos. Entonces, lo único que quedaba pendiente es que ustedes puedan exponerlo en la siguiente clase. Pero como les dije, si ustedes en ese momento lo tenían que exponer, quiere decir que ya lo tenían. Por eso les di solamente, creo que 45 minutos adicionales para que lo suban, porque ya lo tenían. Entonces, para ser justa con los grupos de las 4 salas, les dije que había tomado esa decisión para ser justa porque deben tener todos el mismo tiempo. Ya dije. Sí, eso chicos. Si después hay compañeros que no llegaron a formar parte de ningún grupo, es de esa otra cosa. En ese caso deberán hablar conmigo y no se ve la posibilidad de que expongan, pero de manera individual. ¿Sí? Ya, chicos. Ya, entonces, como les dije, van a leer la lectura de investigación formativa. ¿Sí? Es el cálculo muestral estratificado con fijación proporcional al tamaño para el análisis de consumo de desplazamientos e identidad local en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Sí? Entonces, es un trabajo tipo paper, ¿sí? Entonces, lo van a leer y en base a esto van a generar un tema ahí. Y luego de que generen un tema, es decir, digan, ponen un tema y ponen alguna situación, un par de líneas, una conclusión de este estudio, y luego opinan sobre alguna entrada de otro compañero. Y eso es todo. ¿Sí? Eso, chicos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Profe, disculpe, ¿para cuándo se queda el examen de estadística? ¿Cuándo quedamos? Déjenme mirar. El día que tenemos más horas, ¿cuándo es? Es el día lunes, Inge. Pero no podemos porque es feriado, ¿no es cierto? Entonces deberá ser el miércoles. ¿Sí? Va a ser como en todo, ¿no? En las materias que tenemos, ya sea en sí como en estadística, vamos a hacer en 2 partes, la parte teórica y la parte práctica. Como les digo, no necesitan ni yo repasar los ejercicios que se hacen en clase, repasar que se ven en clase y que se les da prácticamente como se dice, ¿no? Lo menudo, lo necesario, lo principal que se necesita en cada temática, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Entonces, cualquier cosa me dicen y vamos para el miércoles. Ya, chicos. Entonces, esta actividad estaría hasta el sábado y cualquier cosa me dicen, ¿no? Entonces, tienen que revisar esta... Dije, ¿puedo volver a repetir qué era lo del miércoles que se me fue el internet? Esta lectura o lo que es... Sí, que la próxima semana, el día miércoles, sería el examen del primer parcial. Y que consta de 2 partes, la parte teórica y la parte práctica, y que necesitan ustedes revisar todo lo que se ha visto en clase, que siempre se ve la parte, como quien dice, la parte más directa, la parte principal, más allá de estar divagando en otros tipos de temas, ¿no? Entonces siempre se les da
los tips de todo, ¿no? Entonces, eso. Y ejercicios no será tan complicado. Si ustedes ya lo repasan, revisan, no será complicado. Entonces, la parte teórica y la parte práctica, ¿sí? Eso, chicos. La parte teórica la realizan también en el aula. La parte práctica lo harán en sus cuadernos y también deberán subirla al aula para poderla calificar, ¿sí? Eso. Ya, chicos. Entonces, nos vemos. Que descansen. Aliméntense bien. Nos vemos. ¿Sí? Gracias. Profe, gracias. Gracias. Inge, Sí, diga. Gracias, Inge. mañana decían que no había clases. Supongo que hay permiso para la hora del pregón o así. La verdad es que no tengo muy claro eso porque de hecho el día de mañana no tengo clases, sino actividades adicionales, ¿no? De comisiones y esas cosas, pero clases no tenemos. Sí, no sé, eso lo consulten con sus profesores de las otras asignaturas. Ya, Inge, muchas gracias. Ya, Patricio. Listo, chicos. Entonces, una linda noche, ¿no? Nos vemos la próxima semana. Estudien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Un 10.